El otro día fui a comprar algo y había una exposición de dibujos de niños que imaginaban la ciudad del futuro, la Berlín del futuro. Sí. Y con mi novia nos pusimos a verlos y en ninguno había autos, ¿no? Se imaginaban Berlín, estaba la torre de televisión, todo verde, cosas así de Claro. naturaleza, qué sé yo, y a lo sumo algún auto eléctrico, ¿no? Enchufado. Ajá. Y es como eso. O sea, hoy por hoy, cuando se piensa en las grandes ciudades, el auto cada vez tiene menos espacio. Bienvenidos una vez más a otro episodio de este podcast, Guten Tag. Como en cada episodio se encuentra aquí Benji. Hola, Eduardo. En esta ocasión tenemos a un invitado, tenemos a Martín. Sacan. Martín. Tenemos a Martín Sacán, emprendedor, periodista y guía turístico aquí en Berlín. Así que bueno, bienvenido aquí al podcast. No, gracias a ustedes. Un placer estar acá. Sí, descubrí tu perfil a través del tour que das, que es un tour, ¿cómo es que le llamas? Berlín y la cultura del auto, ¿no? Sí, Berlín y la cultura del auto, porque no hablamos solo de autos, sino que hablamos de Berlín. Es como el auto es un poco la excusa para conocer Berlín de alguna manera. Y del auto no nos metemos tanto en la cosa técnica específica, aunque podemos hablar de eso también. Pero lo encaro más por el lado cultural del auto, ¿no? El auto como algo que nos atraviesa a todos, porque en definitiva, querramos o no, todos nosotros anduvimos en auto y todas nuestras sociedades están inmersas hay mucho de la cultura del auto. Incluso las ciudades se construyeron muchas pensando en el auto, ¿no? Entonces, esta faceta, esta arista para entrarle al automóvil desde el plano cultural me parecía súper interesante, especialmente estando en Berlín y relacionándolo con Berlín, ¿no? Y tú vienes de Argentina, por el acento, lo noto, ¿no? ¿De qué ciudad vienes? Sí, de Buenos Aires. De Buenos Aires. Sí, de la capital. Por eso tengo el shh. Bueno, nosotros todavía no identificamos muy bien los acentos de uno o de otro, pero ya por lo menos. Sí. Exacto, tenemos un amigo que él es de Argentina, pero no tiene el acento tan marcado, No. ¿verdad? Pero entonces sí, pero aún así no distinguimos de qué región será de Argentina. Y tenés como muchas variantes ahí en Argentina, distintos tonos y tonalidades, la verdad que cambia bastante de una provincia a otra. Sí. Muy bien. ¿Y cómo llegaste a Berlín? ¿Hace cuánto estás acá? Llegué hace más de 3 años. Llegamos a fin de marzo del 2019, es decir, pre-pandemia, ¿no? En esto, ahora, ¿viste? Antes de pandemia, después de pandemia. Sí. Pre-pandemia. Vinimos con mi novia porque básicamente teníamos la inquietud, las ganas de probar cómo era vivir un tiempo afuera de Argentina. ¿Con la Working Holiday? Ella tenía Work and Holiday y yo tengo pasaporte italiano. Dios ok, bendiga a sí, mi es que tatarabuelo. Todos tienen eso, Ya ¿no? sé, yo creo que fácilmente eres la tercera persona de Argentina que nos dice que viene con un pasaporte italiano. Es cierto, Sí, nuestro amigo que tenemos en común, también Pedro Duarte, que entrevistamos hace un par de episodios, del mismo caso. Sí. Estoy pensando en hacerle un altar en mi casa. A mi tatarabuelo. Como buena parte de Argentina somos descendientes de la inmigración española e italiana. Muchos aprovechamos y si podés demostrar ese árbol genealógico, podés llegar a tramitar el pasaporte, que bueno, obviamente la mayor practicidad es que te sirve para vivir y te olvidas como un problema menos, ¿no? De todos los problemas que tenés cuando llegás, uno menos. Sí, Claro. Pero ¿sabes cuántas generaciones tienen que ser para que sea válido? Mirá, en mi caso es mi tatarabuelo, es decir, Ok. abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, y funcionó. Ok. Lo que pasa es que a veces se complica demostrarlo porque, por ejemplo, Los documentos, ¿no? muchas partidas de nacimiento estaban en las iglesias y se prendieron fuego, entonces tenés como una serie de requisitos que si se cumplen lo podés hacer y si no, bueno, no, lamentablemente. Ya. Sí, por ejemplo, con mexicanos no pueden hacerlo, ¿sí? Con Yo la española. escuché un rumor de que se podía hacer en España, pero ya sabes cómo son esos rumores de internet. Sí. Que en realidad, pues, no sé si sea cierto, pero... Pero además, o sea, ¿cuántas generaciones, por ejemplo, para nosotros demostrar que quizás hubo alguien que era español, han de ser como 6 generaciones? Sí. Y creo que España te exige que sea menos distancia entre el español y la persona que lo está solicitando. Sí. En el caso de Italia es como un poco más permisivo y por eso la gran mayoría de argentinos tienen italiano. Pero Por eso también el acento argentino es un poco parecido al italiano, ¿no? Como que el puede mismo ser. cantadito, ¿no? Pues es que a mí me sorprendió porque mucha gente acá en Berlín, que bueno, no hay gente de todo el mundo, te escucha al vuelo y dice italiano.
Y Ajá. como, no, pero bueno, eso me sorprendió porque nunca me había pasado en otra parte. Y de ahí lo noto y lo otro, bueno, la Working Holidays que digo, deberíamos tener eso. Eso sí lo deberíamos tener en México. Sí. No sé si es el embajador el que debería hacer eso o quién. La verdad no sé en qué depende. O el- Es un tratado entre los dos países. O el de Sí. Relaciones Entonces- Exteriores. Ujú. ¿No hay ninguna visa de ese tipo? Para Yo me mexicanos, puse ¿no? a investigar y nada más había para Nueva Zelanda. Mira. Pero está muy... Entonces, o era el único país que nos daba Working Holiday. Mm. Casi como tal, como lo es. Pero de ahí en fuera creo que no. Así que al secretario de Relaciones Exteriores de México, ¿quién es? ¿Sebrad? No, me parece que ¿No? es... Bueno, quien sea ahí, taguéenlo. No tengo idea, Para que se ponga las pilas, porque estoy seguro que mucha gente quisiera usar eso para tener una experiencia nueva Claro. u otro set de oportunidades que quisieran explorar en Europa o en Alemania, ¿no? Sí, ni hablar. Sí. Está buenísimo, está Sí. buenísimo. Sí. Aquellos que nos están escuchando por primera vez, pueden suscribirse, denle like ahí si les gusta, si les han gustado los episodios pasados. También pónganos 5 estrellas en Spotify. Si nos están escuchando por ahí, pueden ir a la parte que dice ratings en su app de Android o de iPhone y denle 5 estrellas. Ahí tenemos un problema de que, bueno, tenemos 4.7, así que vamos a hacer que eso llegue a 5 estrellas. Uno difícilmente puede separar la idea de Alemania y autos, ¿no? Como que a veces es casi sinónimo. Alemania significa casi auto. Bueno, el auto se inventó en Alemania. Se inventó aquí, Ajá, ¿sí, no? sí. De hecho, cuando fuimos al museo de Porsche, No, Ahí- de Daimler. no, de... El de Mercedes-Benz. De Mercedes-Benz, que- de que- Mercedes-Benz, que es Daimler. exactamente. Sí. De Mercedes-Benz te muestran cuál es Exacto. el primer coche. Tienen una copia de lo que era el primer automóvil. Es cierto, es cierto. ¿Has ido a ese museo? No fui, tengo que ir. Sí. Es una deuda pendiente. Lo que pasa que la verdad es que no recorrí tanto Alemania porque, bueno, llegamos, entre que nos establecimos, lo típico, departamento, trabajo, todo eso. Y después empezó la pandemia y fue como, Todo. empezó la pandemia. Y cuando pudimos, volvimos a Buenos Aires de visita porque había pasado un montón de tiempo. Claro. Bueno, cuestión, entre una cosa y otra, no hice, tengo demasiadas cosas para hacer en Alemania referidas al automóvil. El Museo de Mercedes-Benz es uno porque es espectacular. Claro, es enorme, ¿no? Sí. Y te van mostrando la historia de cada automóvil y cuál fue el primero y después de ese cuál siguió. Y Sí. es muy, muy interesante. Sí, está buenísimo. Y Sí. de hecho, el tour arranca en Potsdamer Platz hablando de los inicios del automóvil y hablamos justamente de esto. El invento de Karl Benz, que fue en definitiva, no es que haya sido el primer automóvil de la historia en el sentido de que la idea de un vehículo autopropulsado, que en ese momento era más un carro, no era como un carro, de hecho le decían carro sin caballos, porque no tenía ni nombre. Ajá. Era muy popular la idea a fines del siglo XIX. De hecho, hay un montón de inventos parecidos, muy parecidos, especialmente en Europa. Por ejemplo, Francia reclama para sí el invento del automóvil, dice que lo inventaron 2 años antes. Lo que pasa es que hay mucho lío porque muchos no lo registraban. Esa fue una de las... estuvo lúcido Karl Benz de registrarlo, patentarlo y justamente fue a buscar la patente ahí en Potsdamer Platz, ahí estaba la Oficina Imperial de Patentes. Entonces por eso un poco arrancamos ahí en Potsdamer. Ok. Él no estaba acá en Berlín, pero vino a Berlín a buscar la patente. Entonces, ya con la patente y con que lo fabricó en serie, aunque todavía estamos hablando de una etapa muy artesanal del automóvil, pero lo fabricó Sí. en serie y lo vendió, bueno, hay como un consenso de que el auto lo inventó Karl Benz y por ende lo inventó Alemania. La realidad es que sí, pero que es algo que era de la época, ¿no? O sea, a fines del siglo XIX hay un montón de inventos y hay mucha gente que sin conocerse está pensando en la idea de un vehículo autopropulsado y no solo pensando, sino haciendo, inventando, construyendo. Ujú. Pero bueno, quedó como el exponente más visible y además porque Mercedes-Benz sigue siendo una empresa que por supuesto sigue fabricando y bueno, y ahí está ese museo que es espectacular, dicen. Claro, Ujú. claro. Sí, la verdad, yo lo recomiendo bastante. Ujú. Está construido de cierta forma que dicen que pueden generar como un pequeño tornado adentro del museo. Por la forma que tiene y tiene también, o sea, pueden hacerlo. Mirá, sí, Y, súper. y aparte, toda la cantidad de autos que tienen es increíble. Sí. Es increíble. Bueno, Mercedes-Benz es una de las marcas que más patentes de inventos relacionados al automóvil tiene. ¿Ah, sí? Sí, así que bueno, el Mira. museo me imagino que tendrá para... Sí, y ya de ahí, bueno, estando en Stuttgart, se pueden pasar también a el museo de Porsche. Exacto. Y en Stuttgart también, sí, claro, tenés Mercedes y después tenés Audi en Ingolstadt Ujú. y bueno, después está Volkswagen en Wolfsburg, ¿no? En Wolfsburg, sí. Y el BMW en Múnich. Y BMW.
Sí, Que Alemania es reconocido por tener tantas marcas de automóvil. en un país tan pequeño. Sí, Porque sí. de Francia, ¿cuántos? Bueno, tienes Citroën y Renault. Tenés Citroën, bueno, ahora DS, que es un desprendimiento de Citroën, también es una marca. Tenés Renault y tenés Peugeot, son los más importantes. Ah, es cierto. Ajá. Sí. Sí, Europa, bueno, es una de las cunas del automóvil, ¿no? Es como que, si lo pensás, está como Europa es una, Estados Unidos es otra, y bueno, Japón después se levantó también como toda una filosofía por ahí de cómo hacer un auto, ¿no? Son por ahí discusiones un poco más técnicas, pero hay como una idea de un auto estadounidense, una idea de un auto europeo, una idea de un auto japonés, a grandes rasgos. Ujú, Y bueno, obviamente nosotros en el tour hablamos de Alemania y claro. justamente esto de la cultura, porque en Alemania es súper fuerte la cultura del automóvil, ¿no? O sea, gente que, Ujú. que le gustan mucho los autos, que le gusta manejar y además que tiene una cultura de manejo muy importante. Ya vieron, no sé si sacaron el registro de conducir, pero bueno, Yo es un ya tema. lo saqué, pero es un... Es un tema. Sí, exacto. O sea, es... Y entiendo por qué no aceptan mi licencia de conducir de mi país, porque allá sabemos operar un vehículo, pero el saber manejar, el seguir todas las reglas es todo un, sí, es todo un tema enorme. Y lo caro que es aquí, que en realidad si no estás dispuesto a manejar y seguir las reglas, el hecho de que te quiten la licencia es algo que duele mucho porque pagas 1.500 euros por esa licencia y hacerlo, o sea, las clases teóricas, más las clases prácticas, más el examen práctico, o sea, en realidad es un trabajo fuerte. Y luego ves a gente en la calle haciendo cualquier estupidez y dices, ¿cómo ellos sí pasaron el examen? Y yo que trato de seguir todo, reprobé el examen, no lo pasé la primera vez. Y me dio mucho coraje el no haberlo pasado. Y me costó como 400 euros volverlo a hacer. Sí. Sí, Pero es muy caro. yo digo que es porque, por ejemplo, aquí las personas estudian para pasar el examen. Entonces van a la escuela, o sea, como todo, como si tú estuvieras en la universidad. Tú no te puedes acordar. Es una materia de la universidad Es una sacar el materia. registro. Entonces, Eso es- ajá, cosas que has hecho, no sé, en la universidad, no te vas a acordar ahora. Tú estudiaste para pasar esa materia, pero no es No algo lo que sigues te- al día a día. Entonces, sí, es verdad. yo creo que en México hay más habilidad, pero no son buenos siguiendo las reglas. Mm. Entonces las personas conducen mucho mejor. Yo digo que no. Yo digo que sí. Yo no sé por qué Tienen dices más que... Yo habilidad. no sé por qué dices Lo eso. que El pasa número que- de accidentes que hay en México. Sí, Lo que- pero es por no seguir las reglas. Pero en realidad la habilidad que tienen para manejar es mejor. Lo que O pasa sea, es que hay una cosa que es como la habilidad técnica de la persona para manejar en el sentido de controlar un vehículo Ujú. desde el punto de vista físico, ¿no? Ya Ujú. estamos hablando de lo físico. Y otra cosa es si sos prudente o no. Ujú. Porque una persona puede ser muy buena manejando, controlando un vehículo, pero puede ser sumamente imprudente. Entonces están estas dos cosas. Acá en Alemania en general son muy prudentes en el sentido que respetan mucho las reglas. Y yo creo que en general manejan muy bien. Pero por ahí, por ejemplo, en Argentina lo que pasa, hay mucha gente que maneja muy bien, por supuesto, pero hay muchas más imprudentes. Entonces la ecuación termina siendo fatal porque... Sí. Por ejemplo, para poder manejar a 220... En México, los que manejan a 220 eventualmente en la vida se van a terminar matando en ese vehículo. Y acá, no sé si te ha tocado ir al Autobahn, cuando vas ahí en las secciones donde es sin límite de velocidad y quieres tomar el carril de alta velocidad, es un estrés porque tienes a los que vienen detrás de ti con un Porsche a todo lo que da y te avientan las luces. Entonces tú tienes que pisarle más fuerte para poder rebasar al que está adelante y salir del camino del Porsche. Y ya vas viendo que tu aguja va a 180 y va ahí, tú vas... Y luego que te sales y pasa el Porsche. Y dices, ok, se va a 220 o algo por el estilo. Claro, vos por ahí pensás que vas rápido y hay uno que va más rápido que vos. Siempre va a haber uno que va más rápido que tú. Esa es la regla en el Autobahn. Sí. Y me acuerdo una vez que íbamos con nuestros amigos en México. Ajá. Íbamos de nuestra ciudad, Morelia, íbamos a un pueblo pequeño que se llama Pátzcuaro. Ujú. Y es un pueblo al que vas, que la gente dice, vamos por un helado. Y ese pueblo hacen como helado artesanal y la gente va hasta ese pueblo como 45 minutos, ¿no? Más o Wow. menos. Y recuerdo que íbamos así y viene uno así todo hecho la pistola y dijimos, "Bah, ese tipo". Y luego, algunos kilómetros después, lo vemos volteado. Chao. Y dijimos, ja, ja, ja. Sí, no. Sí. Acá, bueno, Alemania es... las autobahns sin límite de velocidad son famosas en todo el mundo, ¿no? Porque tienen esto de... Y lo que tienen es que, bueno, es un tema que está en discusión ahora. Claro, quieren ya terminar quieren eso, ponerle ¿no? un límite, digamos, hay muchos sectores que quieren poner un límite de velocidad porque dicen
La gente que va a más de 130 es realmente muy poca, entonces no tiene sentido. Y además el impacto ambiental, el impacto en la infraestructura, el combustible que se gasta y un montón de cosas, más riesgo, todo. Y los que defienden eso dicen, bueno, pero justamente si es muy poca gente la que lo hace, ¿cuál es el problema? Entonces está como ese debate, pero principalmente lo que hay de fondo para mí es que es una cosa cultural. O sea, el tema de la velocidad libre forma parte en algún punto de la identidad del alemán conductor. Y es como, vieron que acá el tema de las libertades individuales a mí es algo que me llamó la atención. Cuando fue, por ejemplo, lo del coronavirus, que pusieron las restricciones, a mí me sorprendió la resistencia de la gente a acatar esas restricciones y a quedarse en la casa y todo eso, como que salían, bueno, después pusieron multas. Y hay como una parte ahí de las libertades individuales que acá son muy resistentes a que las defienden con unos incidentes. Y me da la impresión que el tema de la velocidad, de no tener límite de velocidad para alguna gente, tiene que ver con eso, con un espacio de libertad que es como decir, no, pará, vos no te metas acá, esto es como mi espacio. Es como las armas en Estados Unidos, que es un tema muy sagrado para ellos, y aquí el tema del límite de la velocidad es como algo muy en la cultura, ¿no? Sí, porque, a ver, desde un punto de vista racional no tiene ningún sentido ir a 250 kilómetros por hora, eso nadie lo va a discutir. Claro. Pero alguien te puede decir, bueno, pero lo venimos haciendo desde hace un montón de tiempo y los índices de siniestros viales y víctimas fatales de Alemania son buenos. Claro. Si vos comparás los índices de muertos por accidente de tránsito en Alemania con los de cualquier país de Latinoamérica, decís, digamos, si fuera tan lineal, decís, bueno, pongamos autopistas libres de velocidad en todos los países, digamos, si tuviera que ver, pero claro, no es así. No había hospitales suficientes para tantas fatalidades. No tiene que ver, es como que Alemania te muestra que la velocidad no necesariamente tiene que ver con más muertos en accidentes de tránsito. Por supuesto, la velocidad es un factor de riesgo, eso desde ya. Claro. Pero tienen tal cultura y todo el trasfondo que tiene Alemania y la infraestructura, porque no es lo mismo. Yo siempre digo, si vos vos salís de vos no te importan los autos, no te importan para nada. Vos salís de tu casa y te tomás un taxi para ir a un lado, a cualquier lugar. Vos haces eso en Argentina, en México, en cualquier país de Latinoamérica, y estás vos exponiéndote a un riesgo muchísimo más alto que si salís acá en Berlín, acá ahora afuera, y te tomas un taxi y te vas a cualquier lugar. ¿Por qué? Porque los autos para poder vender un auto acá tienen que cumplir un montón de normas que en América Latina no te exigen. Entonces el auto ya de por sí es mucho más seguro. Los caminos son más seguros. Toda la infraestructura está pensada para eso. Entonces hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad, que en definitiva son vidas de personas, que por ahí son difíciles de palpar y que en Europa en general son muchísimo más altas que en Latinoamérica. Incluso como peatón te sientes aquí más seguro, ¿no? Sabes de que si hay un paso peatonal, el momento que pongas tu pie en la primera raya, el auto se va a detener. Sí. Y en Latinoamérica están de decoración, o sea, nadie sabe para qué son. Y el día que tú quieres exigirle allá al auto que se detenga, se va a enojar contigo. Dices, no, ¿qué haces? Y dices, que esto es un paso peatonal, es para que yo, el peatón, pase. Y es lo que sucede allá. Sí, eso acá, bueno, a nosotros nos llama la atención, eso nos llama mucho la atención, pero sí, hoy por hoy es como, acá están discutiendo muchos el tema del auto es un tema que pasó a la agenda, básicamente porque como que la tendencia es a sacar al auto de la ciudad, por un lado, ¿no? ¿Has escuchado esa ley que quieren hacer, de que quieren hacer todo lo que está dentro del ring, del S-Bahn, hacerlo auto-frei, o sea, libre de autos? Sin autos, y sería el mayor espacio dentro de una ciudad sin auto del mundo. Pero es un poco ambicioso eso. Sí, muy ambicioso, es muy ambicioso. Yo pienso que para mí está bien restringir a los autos en la ciudad. O sea, el otro día fui a comprar algo y había una exposición de dibujos de niños que imaginaban la ciudad del futuro, la Berlín del futuro. Sí. Y con mi novia nos pusimos a verlos y en ninguno había autos. ¿No? Te imaginaban Berlín, estaba la torre de televisión, todo verde, cosas así de naturaleza, qué sé yo, y a lo sumo algún auto eléctrico, ¿no? Enchufado. Ajá. Y es como eso. O sea, hoy por hoy, cuando se piensa en las grandes ciudades, al menos en lo que llamamos primer mundo, ¿no? Las capitales de Europa y demás, el auto cada vez tiene menos espacio. Se tiende a sacar al auto y a priorizar las bicicletas, espacios peatonales, monopatín, lo que sea, scooter, todo eso. Eso es lo que piensan países más desarrollados, ¿no? Porque en México sucede mucho que las ciudades se están haciendo más y más para autos, o esa es mi impresión. La última vez que fuiste a Morelia, no sé si notaste que hay construcciones ahora, y es para poner más vías para los coches. Sí. Y para caminar para los peatones no hay. O sea, solo es
coche y ya, nada. No hay nada para que el peatón camine. Es muy difícil porque si vos decís, ok, está bien que se use menos el auto, bueno, pero ¿qué alternativa le das a esas personas? ¿no? Es el gran problema en general en América Latina, en Argentina por lo menos. Acá tenés un transporte público que funciona, que te conecta, etcétera, etcétera. Claro. Y entonces en Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, si vos vivís en Buenos Aires y tenés que ir a trabajar a Pilar, que es una localidad que está a 45 kilómetros, y si no vas en auto, ¿qué haces? Sí, ¿tenés transporte público? Sí, pero tenés que salir 3 horas antes, o sea, es como muy difícil. Entonces, ahí se justifica, o sea, ahí está claro la utilidad del auto, en ese caso. Acá yo, por ejemplo, para mí no tiene utilidad. Si vos estás en Berlín y te mueves dentro de Berlín, tener un auto, por ahí hablaba porque cuando viene el tour les pregunto y charlamos de eso y mucha gente, no sé, porque viene bastante gente que vive en Berlín. Entonces me dice, no, está todo bien con el transporte público, pero si tenés 3 hijos como tengo yo para llevarlos al jardín en invierno... Nada como el auto, bueno, ok, sí, está bien. Claro, yo tengo un auto, tengo uno bastante viejo, pagué 900 euros por él. Bueno. Y me dijeron, y me dijo mi suegro, pero pagaste mucho por este auto, este cuesta 500. Y yo, en serio, a mí se me hizo barato, porque en realidad en México un coche como ese hubiera sido mucho más caro. La verdad, pues te salió barato. O sea, si yo lo sentí 900 si barato. Si le dices, oye, me compré un auto en 18,000 pesos. Sí, es barato. Pero del año que 97 creo que es. Aún así. Pero, por ejemplo, con hijos, o sea, yo ahora que tengo hijos, es bastante útil, por ejemplo, para transportar cosas o cuando tenemos que ir todos del otro lado de la ciudad. Ahí sí, pero la mayor parte del tiempo el coche está ahí sin usarse. Eso es lo que dicen los movimientos. Este movimiento, por ejemplo, que quiere liberar Berlín, todo el centro, el gran centro de Berlín, o sea, más que el centro, ¿no? Todo el ring, todo el anillo. Sí. Lo quiere liberar de autos, dice eso. La mayoría de los autos están parados y después la mayoría va una sola persona también. Entonces, es un problema tanto también, esto que desde un punto de vista lógico, digamos, tiene su punto. Sobre todo porque, o sea, el auto, si vos te pones a ver la historia del auto, o sea, desde que aparece hay como una fascinación con el invento, con la velocidad, todo eso. Y eso fue creciendo, sin demasiada conciencia ni en lo ambiental, ni en cómo iba a impactar en las ciudades, digamos. Nadie estaba pensando en eso en ese momento, porque lo importante era que el auto sea cada vez más cómodo, que ande cada vez más rápido, que cada vez las personas dentro viajen mejor. Entonces, ahora es cuando decimos, che, pará, hay un montón de como se dice, daños colaterales, ¿no? Efectos secundarios que no vimos, y bueno, ahora los tenemos que ver, y bueno, sí, los tenemos que ver. Pero, por ejemplo, ¿qué haría Alemania sin esta economía de autos? Porque también es claro, grande. Lo que pasa es que lo que están haciendo las automotrices es tratar de reinventarse en clave ecológica, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, las automotrices son empresas que lo que les interesa es ganar dinero, como cualquier empresa. Entonces, hacen lo que pueden dentro de las posibilidades. Hoy por hoy ya está como decidido que el futuro del auto es el auto eléctrico, al menos para los próximos años. Claro. Y especialmente acá en Europa están con eso. Entonces ahora todas ya están invirtiendo en autos eléctricos, listo. ¿De dónde vamos a sacar energía para eso con esta crisis? No lo sé. Bueno, mal momento, mal timing. Ese es un gran tema, porque además Europa quiere que a partir de 2035 ya no se vendan más autos con motor a combustión nuevos, ¿no? Entonces quedarían, todos los que ya están circulando quedarían, pero que ya no se vendan nuevos. O sea, que los que se vendan nuevos, vos vas a una agencia, sean ya todos eléctricos. Claro. O híbridos, ¿no? Que combina motor eléctrico con motor convencional. ¿Pero quién dice esto? ¿El gobierno? Eso lo propone la Unión Europea. Okay. Pero después lo tienen que aceptar todos los países. Alemania es uno que dice, che, no, es muy pronto. Pero igual, aunque sea muy pronto, 2035, 2040, no va a pasar mucho más. O sea, y de hecho las automotrices ya empiezan a poner ellas mismas su fecha tope que dicen, no, bueno, en Europa ya a partir de tal año no vamos a vender más autos con motor a combustión porque todas las políticas que se toman, los incentivos y todo eso va en dirección a fomentar los autos eléctricos. Entonces, sí, te dan como 9.000 euros, ¿no? Por comprar un coche eléctrico. Sí, eso igual ahora lo quieren ir bajando porque ahora empezaron a aumentar las ventas de autos eléctricos y para el año que viene creo que quedan 3.000 o 4.000. De eso se me hace... Tengo yo sentimientos encontrados con eso, por ejemplo. Por una parte digo, sí está bien que incentives el uso del auto eléctrico o la compra del auto eléctrico, pero por otra parte,
estamos haciendo a Elon Musk el hombre más rico del mundo. Ay, pero no tiene que ser él. O sea, O también. pienso, y luego estos son los que se ponen el sombrero de la meritocracia y dicen, es que el capitalismo. Y digo, pero, güey, estás haciendo dinero del Estado. Parte de lo que estás haciendo viene de dinero del Estado. Son 9,000 euros lo que te está dando el Estado. Y ahí es donde digo, no sé si me gusta esa política. Entonces estoy yo de acuerdo cuando el gobierno dice, vamos a tratar de reducirla, porque en realidad solo estamos haciendo más ricos a ciertas personas o ciertos corporaciones. Sí, lo que pasa ahí es que se supone que es por un bien mayor, se supone, que es, dicen, bueno, a ver, tenemos la mayor parte, por supuesto, como los autos a combustión se vienen fabricando hace 130 años, son más baratos, son más económicos. Es decir, hoy por hoy, un auto a combustión, con motor a combustión y su equivalente eléctrico, el equivalente eléctrico es mucho más caro, porque todavía no están amortizados los autos eléctricos. Entonces ahí el Estado sale a decir, bueno, tenemos un problema, estos autos contaminan mucho, queremos reducir la contaminación. ¿Cómo hacemos para que la gente compre autos eléctricos? ¿Por qué alguien se compraría un auto eléctrico? Si encima la gente, los que le gustan los autos, no hace ruido, digo, todo lo que toda la gente dice de los autos eléctricos. Entonces dice, bueno, financiemos, subvencionemos la venta. El paraíso de los autos eléctricos en Europa es Noruega. En Noruega ya el 95% de las ventas son autos electrificados, es decir, algún tipo de electrificación. Y más de 60 ya son 100% eléctricos. Y lograron eso aplicando beneficios fiscales. Es decir, vos tenías un descuento por comprarlo, igual que acá. Después, si el auto no produce dióxido de carbono, no paga un impuesto. Entonces, tampoco lo paga. No pagas peaje, no pagas estacionamientos. E incluso en algún momento podías usar los carriles exclusivos para buses. Que eran para buses. Bueno, vos en un momento, ahora ya no corre más eso, pero si tenías un auto eléctrico, podías ir por ahí. Con todas esas medidas, lo que lograron en Noruega fue que la persona, de nuevo, que no le importan los autos, que si quiere comprar algo para moverse, fuera a la agencia y viera un auto a combustión, el precio, un auto eléctrico, todos los beneficios que tenía, y que diga, no, me conviene el eléctrico. Entonces, así lo lograron. Entonces, y en Alemania les cuesta mucho que que la gente cambie el chip al auto eléctrico, justamente por esta fuerte cultura que tienen vinculada al automóvil tradicional. El motor a combustión, como lo conocemos nosotros, probablemente en Alemania alcanzó su pico de desarrollo y de perfección, si querés decirlo así. O sea, son estas marcas, Mercedes-Benz, Audi, Porsche, BMW, ¿no? O sea, son esas. Entonces, eso está un poco en el consumidor alemán. Entonces, para que de ahí den el salto a un auto eléctrico, tienen que tentarlo de alguna manera. Bueno, y el que es fanático del auto es en sí lo que les fascina es el motor en sí, ¿no? Me imagino, ¿no? Sí, hay mucha... Lo que pasa es que eso es el fanático, ¿no? Es la parte romántica del auto que en realidad son los menos, ¿no? La mayor parte de la gente quiere un auto por la parte práctica de tener un auto. Pero sí, está toda esta resistencia que igual yo creo que no creo que dure demasiado, pero sí, yo creo que van a quedar los autos a combustión en un futuro más lejano como una especie de disco de vinilo, como algo, un objeto de culto, que lo vas a poder manejar en algunos lugares y que va probablemente a aumentar su valor, ¿no? Como un objeto de colección, una cosa así. Y que va a ser muy difícil encontrar gasolina. Sí. Buen punto, sí. Sí, porque si ya no hay mercado, ¿dónde lo vas a comprar? ¿de dónde lo vas a sacar? Exacto, sí. Y No, eso. Digamos que estamos como en ese momento de transición de este modelo basado en motor a combustión al modelo de auto eléctrico. Y no fue hace tanto que las automotrices se dieron cuenta y se pusieron de acuerdo de alguna manera en que ese era el futuro y que iban a invertir ahí. Es decir, cuando Tesla empezó a producir en Estados Unidos, las automotrices europeas se reían. Dicen, este tipo, autos, a nosotros, inventamos el auto. Claro. Bueno, hoy por hoy, digamos, Tesla tiene uno de los modelos más vendidos. No solo lo está fabricando ya acá en Alemania. Tiene uno de los modelos más vendidos de autos eléctricos en Europa. Claro. Entonces fue como, bueno, pero esto viene medio en serio, porque pensá que Alemania es el corazón de la industria automotriz europea. Y Tesla viene y dice, bueno, yo voy a poner una fábrica en Alemania, ¿no? En Alemania, o sea, va al nudo de la cuestión. Entonces dice, bueno, evidentemente viene en serio. Yo creo que lo tienen que... Igual yo creo que Tesla y Elon Musk le hicieron un gran favor incluso al resto de las automotrices, porque estaba esta cosa de que el auto ya... Esta cosa de que a los jóvenes no les importa tener auto, no les importa manejar y como que ya no es lo que era un auto, ¿no? Como que el auto dejó de ser cool y etcétera, etcétera. Y Tesla lo volvió a hacer como un objeto de deseo. Volvió con esta cosa que es un chiche tecnológico, una cosa, ¿no? Y como que volvió a fomentar eso. Yo creo que especialmente con el auto eléctrico también el resto de las automotrices se benefician de ese
cambio de imagen un poco que Tesla le dio al auto eléctrico. Normalmente antes, cada que sacaban un auto eléctrico, siempre se veía como un auto... Se veía feo, se era veía una feo. caja con ruedas. Una versión bizarra, futurística, que no era atractiva. No sé si lo hacían eso a propósito para que nadie se interesara, pero no venían con esa visión de vamos a hacer algo que se vea bien y algo que sea aspiracional, que la gente diga, si quiero un coche, que sea un Tesla. Que lo hacían como para decir, mira, sí estamos trabajando en él, Ajá. pero nadie está lo compra. feo, pero está feo. Y nadie lo compra y ya. Es curioso lo del diseño porque primero los autos eléctricos existen desde antes del auto a motor a combustión, porque la electricidad aplicada a los medios de transporte era anterior. Por ejemplo, el primer tranvía eléctrico estuvo acá en Berlín y es de 1881. Wow. Y había autos eléctricos en ese momento. Lo que pasa es que en la competencia con el motor a combustión, la expansión de los caminos y todo eso, perdieron. Entonces ahora se retoma. Y hay algo curioso que pasa con el diseño, que es que hay muchas partes del auto que al no tener un motor tradicional y demás, podrían tener otro diseño. Digamos, el diseño del auto tradicional responde un poco a la mecánica, a lo que está abajo, ¿no? Las limitaciones de diseño. Y los autos eléctricos tenés diferente, es totalmente diferente la estructura, no hay motor, no hay caño de escape, digo, cambia por completo. Entonces podría tener otros diseños, pero después está el límite de lo que el consumidor está dispuesto a aceptar, ¿no? Si vos ves una cosa demasiado diferente, es esto, vos ves como un cubo o algo, una cosa muy rara, es como no, pero esto es demasiado raro. Entonces los fabricantes empezaron a diseñar los autos eléctricos un poco más parecidos a los autos que conocemos, porque si no era demasiado raro. Porque en sí lo piensas, ok, no necesitas el motor adelante, lo puedes tener directamente abajo en las llantas, ¿no? Entonces podrías tener básicamente un cubo, ¿no? Pero la persona piensa, esta cosa se ve rara, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, no sería aerodinámica, pero por ejemplo no necesitan más tener una parrilla delantera que entre aire para refrigerar el motor, no hace más falta. Sí. Eso ya no hace falta. Y es algo que creo que ahora ponen también nada más estéticamente. Y algunos lo ponen estéticamente, como le ponen, hay algunos que tienen incluso sonido a un motor tradicional solo para que no sé, porque para que no te atropellen. Bueno, eso es verdad, eso es por ley. Acá en Europa es por ley. Sí, porque en la realidad no hace ni un ruido y de repente nomás sientes el golpe y ya. Sí, a veces cruzas la calle y tu única referencia son los oídos. Exacto. Escucho una moto, escucho un auto venir, volteo a los lados. Pero si no escuchas nada, de repente, ¡pam! ¿No? Si no escuchas, a lo sumo una bicicleta pensás, pero no, puede venir un auto y... Sí, y aún la bicicleta hace más ruido que un auto eléctrico. Sí, hasta 30 kilómetros por hora tienen que tener un sonido ahora artificial y después ya el mismo sonido del rodamiento ya lo escuchás. Pero sí, eso fue un tema. Es un tema ahora, las automotrices tienen equipos de ingeniería de sonidos porque tienen que encontrar la forma de hacerlos atractivos también a los autos cuando las características atractivas de los autos tradicionales en muchos casos desaparecen. Una era el sonido, ¿no? Esta cosa del ruido del motor y todo eso. Entonces ahora tienen ingenieros de sonido trabajando en qué sonido ponerle a los autos. O sea, esto parece gracioso, pero o sea, millones de euros invertidos en qué sonido se le pone a los autos. ¿El de los supersónicos no funciona? Sí, yo pensé el mismo, de hecho. Irónicamente, pero bueno. Sí. No, pero es interesante cómo está este cambio. Y de hecho, últimamente, y más en Berlín, porque a veces no sé si nada más estoy en una burbuja, pero es hasta como mal visto a veces, siento yo, de cuando uno dice... voy a tomar un coche o me voy a comprar un coche. Es como que la gente siempre va a ver, ¿y para qué? ¿No? Como que o ves a alguien llegar en un coche y piensas inmediatamente, ¿y de qué va? O sea, o este es de Life Day o qué. Sí, acá especialmente, bueno, Berlín no es una ciudad muy fierrera, muy del auto, del motor. Las ciudades del motor están en el sur, son todas estas que nombramos antes. Claro. Y el auto yo creo que especialmente en las capitales de Europa ya es medio un poco como mala palabra, ¿no? Dejó de ser el objeto solo de deseo y de estatus y todo eso, que lo sigue siendo en un montón de otros lugares. Pero acá está esa cosa de que ya no es tan bien visto y ¿no? Pasó a ser es medio como algo incómodo el auto, ¿no? Ya esta cosa de al que le gustan los autos ya como que... Pero el auto ya para muchos es algo medio de modé, como que ya, bueno, pero no, esto es re viejo, contamina... y está todo este debate. Pero bueno, presumes más tu bicicleta eléctrica, ¿no? Exacto. O tu scooter. Exacto. Sí, totalmente. Pero es algo que está cambiando. Para mí lo que está bueno es nosotros, como somos testigos de ese momento que está cambiando y ver lo que pasa. O sea, incluso estas empresas automotrices también invierten bastante dinero en alternativas de movilidad, por ejemplo, lo que es el car sharing, por ejemplo. Sí. Que aquí fue una de las primeras veces cuando vi en Drive Now, que era de la BMW que hacía eso y después se fusionó con
Mercedes, ¿no? Está está el de Mercedes, bueno, ahora Volkswagen tiene uno bastante con autos eléctricos incluso. Ujú. Bueno, Sí, lo del que- car sharing es súper interesante porque de alguna manera la idea o la tendencia es a que reemplace a los autos más económicos de las automotrices. Ujú. Entonces, tener un auto es como que se va a volver un poco más caro. Y las automotrices van a fabricar, así como tendencia, ¿no? Autos medianos y grandes, y no más estos autos súper chiquitos que fabricaban. Ujú. Y ese segmento de ese público que se compraría un auto súper chiquito que se derive o que utilice esto de car sharing, ¿no? Salir, agarrar un auto, usarlo, dejarlo y ya. sí. Es como un poco la tendencia hacia dónde va. Sí. Que estuvo súper bien. O sea, a mí sí me sorprendió bastante que pues nada más buscaba un auto en la aplicación, me decía cuánto tiempo de distancia está, lo buqueaba, llegaba ahí, lo desbloqueaba desde Buqueaba. el celular. Bueno, lo reservaba. Entendé. Lo reservaba. Lo reservaba, lo abría desde la aplicación Sí. y nada más me cobraban por el tiempo que lo utilizaba. Y listo. Entonces eso es algo que no hay en México. Está bueno. Y a nosotros yo creo que ahora se nos hace súper común. Pero Sí. la verdad Nada. que es algo que... Cuando lo platiqué a mis amigos en México decían, ¿pero cómo? ¿No? Ajá. ¿Y cómo no se lo roban? Y yo, Obvio. pues, Es pregunta Sí, obvia. sí, sí. Bueno, yo Y son uno, coches caros. sí, son- uno de estos car sharing tenía en la guantera y en donde guardás cosas una tarjeta de crédito porque si vos le cargas combustible Ah, sí. con la tarjeta de ellos te suman puntos porque claro, se ahorran de que una persona tenga que venir a cargarle combustible, Claro. entonces te suma puntos en la aplicación para la próxima vez que saques otro auto. sí. Ujú. Sí. Y bueno, se supone que estas ciudades son las que deberían marcar un poco como el futuro, ¿no? Hacia dónde va la cosa. Claro. Yo en los 3 años que llevo en Berlín ya vi cambios en la ciudad, o sea, que vos decís, che, pero cuando yo llegué esto no era así, por ahí hay una calle que está hecha peatonal y que ya Sí. no pueden pasar más los autos. Y Por decís- ejemplo, en Prenzlauer Berg hay bastante de esas. Claro, y Lo eso es el único que pienso que solo le hacen caso a los ciudadanos Sí. ricos nada más, ¿no? No, Es de lo que hecho. pienso, ajá. Pero, bueno, allá la comunidad, por ejemplo, de padres de familia es bastante fuerte y entonces Ujú. ellos empujan mucho este tipo de políticas. Sí. A mí me llegó, por ejemplo, un panfleto que decía exactamente eso. Hacia Para una calle. ajá, que querían hacer toda esa área cerrada para que ya no pasaran coches. claro, sí, yo creo que, o sea, es decir, yo creo que si vos en la ciudad tenés una alternativa real, práctica, está bien, ¿no es cierto? O sea, a nadie le gusta estar en la vereda tomando algo y que te pase un auto por al lado, Claro, claro. ¿no? Y en Kreuzberg he visto muchas calles que los fines de semana las hacen, las cierran y, pues, sí, y es calle para jugar. Sí. Y eso me parece bastante sí. bien. Entonces, puedes echarte un partidito de fútbol ahí si quieres, ¿no? No Sí. hay problema. O sentarte a tomar algo, o los niños salen a jugar o andar en bicicleta y eso está súper bien, pero es parte del empezar a hacer las ciudades para personas, ¿no? A diferencia de otras ciudades Sí. que son hechas para autos. Sí. E incluso en países como incluso Estados Unidos he visto fotos ahí y videos como es Los Ángeles y son Sí. carriles de 6 por un lado, 6 del otro y toda la ciudad es para autos. Es imposible. Yo me acuerdo cuando estuve en Detroit, que en Detroit estaba la casa matriz de Ford, donde estaba Henry Ford, es decir, toda la historia de Ford T, que es gran parte de la historia del automóvil del siglo XX. Y quise ir a comprar algo y caminando y pero no había ni vereda, ni acera para ir. Claro. No, nada. Es como agarrar el auto y andar. Eso es muy del siglo XX. Las ciudades hoy por hoy ya no se piensan más así. Aquí mucho lo que he notado en Alemania, e incluso en otras ciudades, incluso cerca de Stuttgart, lo que hacen mucho ahora son veredas para bicicletas, para conectar un pueblo con el siguiente pueblo y la ciudad. Y como es una región que tiene mucha montaña, lo que yo veo es que hay mucha gente con e-bikes, con bicicletas eléctricas. Claro. Y allá hay menos delincuencia, así que no tienen miedo a que se las roben, ¿no? Porque, Pues Claro, es que es un montón eso, porque, por ejemplo, en Argentina pasa eso. Es decir, mucha gente quiere tener un auto porque es más seguro. Ujú. Vayas a donde tengas que, imagínate si tenés que moverte de noche, Sí. es más seguro tener tu auto, ir en auto y no tener que ir en el transporte público, porque muchas veces es peligroso el transporte público. Entonces, en nuestros países me parece que entran en juego un montón de otros factores que van más allá de si el auto es bueno o malo. Digo, entran en juego estas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez en un pueblo de Argentina, yo viajé probando autos en Argentina, trabajaba como periodista probando autos. ¿Ah, sí? Viajé mucho por Argentina y en un pueblo una vez me contaban que yo veía que nadie usaba el cinturón de seguridad cuando salía en el auto. Ajá. Que bueno, antes no se usaba, pero bueno, ahora ya hay cierta conciencia de que hay que usarlo. Ujú, ujú.
Y me decían que nadie lo usaba porque si te lo ponías significaba que ibas a salir a la ruta, es decir, que te ibas a ir y entonces existía el riesgo de que te entren a robar a tu casa. Ok, ¿Entendés? sí, y vas a salir a carretera. Exacto, vas a salir a la carretera, entonces te vas a ir y tienen tiempo de entrar a tu casa a robarte. O sea, ¿entendés el nivel de...? Sí, Es un montón, es un montón. Sí, o sea, es un montón. de todo lo que todo lo que implica ahora esas pequeñas cosas que dices, bueno, aquí por ley tienes que llevar tu cinturón de seguridad. No, allá también. Allá también. Sí, Entonces la Solo es un hack como el de dejar las luces prendidas en la casa cuando sales. Exacto. O dejar la televisión prendida para salir. Exacto. Y ya, Exacto. que piensen no, que haya cinturón y alguien dice, dentro. va aquí Wow. cerquita nada más a dar la vuelta. Exacto. Entonces, claro, todas estas cosas, bueno, en nuestros países se cruzan con la realidad socioeconómica completamente distinta a una realidad. Por ejemplo, en Buenos Aires, dejar el auto en la calle no es lo más prudente porque te pueden robar una cubierta, un neumático, te pueden romper el vidrio para robarte el estéreo. México igual. Obviamente Sí. no te pasa siempre. La batería es lo peor, ¿no? La batería. Te levantas, ¿qué? Levantas y se llevaron la batería. Sí, todas esas cosas son importantes, por eso no creo que haya una solución a la movilidad que sea, viste, replicable en todas las ciudades del mundo, igual como que lo tenés que adaptar, pero bueno, estas ciudades yo creo que tienen que ser como ciudades modelos, porque son ciudades donde hay recursos, donde hay infraestructura y donde además hay un montón de gente pensando en eso, o sea, no sé, mis conocidos, mis amigos, no estaban, por ahí están pensando más en otras urgencias, ¿no? En Argentina o en donde viven, ¿no? Por ahí, qué sé yo, no sé. Me parece que acá a veces hay más tiempo que dedicarle. Lo mismo con, por ejemplo, el tema de ecología en general. Como que son problemas que se expandieron más, me parece, en la sociedad. Como que muchas personas te van a decir que ese tema les importa. Y si yo pienso en Buenos Aires, pienso que de la gente que yo conozco por ahí, la ecología no es un problema que les importe mucho. Tienen como... Yo creo que hay prioridades que se van cumpliendo. Por ejemplo, una vez que tienes tu vida, tu seguridad, tu economía bajo control, ya vienen esos temas de, ok, ahora el medio ambiente, pero cuando sientes que no tienes tu instinto de supervivencia todavía resuelto, entonces no puedes pensar, ok, ¿qué es bueno para el medio ambiente? Bueno, a mí me da igual qué suceda con el medio ambiente o si tal bosque o si las Amazonas se quema, si yo al salir de la casa tengo miedo, ¿no? O si no tengo como comer el día de mañana, ¿no? Sí, porque nadie tampoco te lo inculcó, nadie te enseñó, digamos, ¿no? Yo, por ejemplo, desde que llegué acá es como que me cambió un poco la mirada y el tema de la naturaleza. Como que, a ver, Buenos Aires es una gran ciudad, no hay mucha naturaleza, pero siempre viajé mucho por Argentina, que es un país increíble a nivel naturaleza. No es que nunca tuve contacto con la naturaleza, pero acá es como está esa cosa de la conciencia de la naturaleza y la importancia de tener un parque grande y verde y frondoso cerca de tu casa, y eso es como importante, ¿no? Es como el famoso calidad de vida, ¿no? Que te dicen, bueno, ¿qué es calidad de vida? Claro. Y no es que tener un BMW estacionado en la puerta de tu casa, blindado, y subirte y irte de ahí al trabajo, no. Es que puedas salir en bicicleta y a las 5 de la tarde, porque terminaste de trabajar, irte al parque. Eso es calidad de vida. También que puedas regresar a las 2 de la mañana a tu casa. Sí, sin problema. Por ejemplo, nosotros tenemos ese problema en México de que ya después de cierta hora, lo único que queda es utilizar el coche, o sea, de que ya sea que vayas en taxi o tú ya desde un momento antes habías previsto eso y te vas en coche a donde sea que tenías que ir y ya para poder regresar a altas horas de la noche. Eso ayuda muchísimo aquí. Porque, por ejemplo, aquí yo puedo salir a las 2 de la mañana, regresar el fin de semana y me voy a tener que esperar 15 minutos a que pase el próximo tren. Bueno, eso sobre todo le pasa a las mujeres, que para las mujeres es mucho más hostil salir a la calle de noche y demás. Y yo, todas las mujeres con las que voy charlando, que emigraron de Latinoamérica, es como el tema uno que te nombran. Poder caminar tranquilas por la calle. Claro. Es como una diferencia, ¿no?, abismal. Y eso que, viste que Berlín es oscura de noche. Ni siquiera, yo al principio decía, che, pero para mí, oscuridad igual peligro, ¿no? No, y la otra, o no sé cómo sea en Argentina, pero también. Calle grafiteada, peligro. Sí, es verdad, es verdad. Como, y aquí caminas por calles grafiteadas y todo, pero no tienes miedo. No. Y en México piensas, ¿y aquí en el barrio de quién me estoy metiendo?, ¿no? O sea, y eso es algo que sí cambia. Y el hecho también de que el transporte público durante los fines de semana es 24 horas, eso ayuda mucho, porque ya no tienes ni que pensar que, ok,
tomar un taxi, que al final sería la misma, ¿cómo se dice?, huella de CO2, si todos se ponen a usar taxis, ¿no? Tú puedes confiar en el transporte público y eso es algo que no todas las ciudades tienen en Europa. Por ejemplo, cuando fuimos a Londres, a las que 11, 12 de la noche deja de pasar el metro y solo están los autobuses nocturnos y tardas como 1 hora en regresar al hostal. Y en Berlín, 24 horas, el mismo metro es un lugar donde hacen fiesta casi. ¿No? Sí, eso está buenísimo. Eso está buenísimo, la verdad que sí, está bueno. Y bueno, regresando a lo del tour que haces, bueno, ¿en qué consiste el tour? ¿Podrías darnos un poco de, ¿cómo se dice?, de información, cómo es el tour, sin decirlo todo para que la gente todavía pueda... Sin spoilear. Sí, exacto, sin spoilers. Sí, básicamente el tour lo que pretende es dar una mirada diferente de Berlín. Y para darle esa mirada diferente de Berlín, tomamos la historia del automóvil, que está súper relacionada con la historia de Alemania. Y hay como algunos... La idea, digamos, el objetivo es entrecruzar la historia del automóvil y la historia de Berlín. Y acá en Berlín hay algunos lugares, que puntualmente vamos a 4 en el tour, donde la historia de Berlín y la historia del automóvil se entrecruzan, ¿no? Entonces aprovecho esos lugares como para hablar. Empezamos con el origen del automóvil, después vamos como al futuro del automóvil, después un poco lo del medio y después toda esta cosa de locura, velocidad, que acá en Berlín había una pista de carrera que en la década del 30, en la época de los nazis, era la más rápida del mundo y peligrosa. Entonces, bueno, no sé si ese es un spoiler. No pasa nada. No. Abus se llamaba. Están las ruinas. Hoy es una autopista donde transitan autos. Están las tribunas. Es la que está aquí saliendo por... ¿cómo se llama? Por el... Está en la feria, por el Messe. Sí, exacto. Sí, es cierto. Ahí están las tribunas y yo siempre me pregunté, ¿de qué serán estas? Exactamente. Y ahora están renovadas, pero hasta el año pasado eran una ruina totalmente abandonada. Claro. Bueno... Y hay una curva gigante ahí que también está totalmente abandonada, está cerrada al tránsito. Esa curva los nazis la habían hecho inclinada, peraltada, con una inclinación para que los autos pudieran ir todavía más rápido. Wow. Y ahí los autos que en parte eran financiados por los nazis alcanzaban los 350 kilómetros por hora en la década del 30. O sea, una locura total. Sí. Y eso era acá nomás, son 15 minutos de metro. Ajá. Entonces, bueno, está buenísima esa historia y bueno, ese es uno de los puntos del tour. Así que un poco es eso, ¿viste? O sea, hablamos de los autos, hablamos de ese momento particular de esos autos, pero hablamos de Berlín, de lo que había ahí, de cómo cambió, ¿no? Y aparte, o sea, Berlín es como cambio, ¿no? Cambio permanente, o sea, es una ciudad que cambió todo el tiempo. Entonces hablamos también de estos grandes cambios de la ciudad, mezclado con los grandes cambios que se viven en el automóvil, bueno, todo un... Supongo que también entra ahí mucho el Trabant, el Trabi. Y hablamos un poco del Trabi para hablar de la Guerra Fría, del muro, porque la producción del Trabi coincide prácticamente con el tiempo que el muro estuvo levantado. Es prácticamente igual. E incluso la fábrica donde producían el Trabant, hoy es una fábrica de Volkswagen donde solo fabrican autos eléctricos. O sea, la transformaron a una planta exclusivamente de autos eléctricos. Así que es como que tenés un montón de hilos de los cuales agarrarte para... Para los que no están quizás muy familiarizados con qué es el Trabi, bueno, ¿qué es el Trabi? El Trabi fue es el auto ícono de Alemania Oriental, ¿no? De la Alemania comunista durante la época de la Guerra Fría. Es un auto muy simple, muy sencillo. ¿Sí? Coche cuadradito que siempre ves que hay un montón en la ciudad andando que hacen tours, ¿no? Hacen tours, pero hay algunos que los ves que son de particulares que los tienen ahí cuidaditos. Lo que pasa que... hay uno por mi casa. Sí. Mirá. Me acordé. En su momento, si vos te querías comprar uno, tenías una lista de espera brutal y podías llegar a tardar como 10 años en que te lo den. Entonces, los usados estaban súper cuidados y a veces valían más que los nuevos. Wow. Entonces, por ahí te encontrás usados que todavía están, ¿no?, en condiciones dignas, pero es un auto que no evolucionó. En los 28 años que estuvo el muro, digamos, no, así como nació, prácticamente era igual al último que se fabricó. Una cosa rarísima. Aparte, el último que se fabricó desde 1990, o sea, no estamos hablando de hace tanto después de todo. Entonces, nada, es una curiosidad más de que podemos rastrear en la ciudad. ¿De qué lado del muro fue? ¿Es de estos coches como soviético o no? Sí, soviético. Ok, bueno, pero entonces también hay muchos coches soviéticos que conservan esa forma. Y sí, los autos soviéticos. Yo he visto varios coches soviéticos tienden a lo cuadrado, digamos, por decirlo suavemente, ¿no? Sí. Y no cambiar a través de los años. Claro, porque la idea, como un montón de cosas que fabricaban los soviéticos, era simplemente que cumplan una función y que duren, ¿no? Y eso, porque y son ya. eternos. Claro, Yo creo que también parte, o sea,
ok, si tienes algo que funciona y que cumple su objetivo, vamos a mantenerlo así. Porque el hecho de innovar y la competencia, hacerlo mejor, yo siento es algo que es quizás inédito del capitalismo. Ok, ¿en qué voy a innovar para vencer a mi competidor? Sí. ¿En qué voy a innovar para venderle algo nuevo a mi consumidor? Y vender y vender y vender. ¿Qué voy a innovar para hacer más dinero? Si vas con un modelo de negocio, que no es negocio, o sea, un modelo nada más de servicio, tú fabricas el auto, te lleva de A a B, ok, con eso tienes, no tengo por qué innovar más. Sí, totalmente. Lo que pasa es que cuando, si pasan 30 años que no le haces ningún cambio, claro, imagínate, después se cae el muro y lo comparás. Es un auto de 30 años atrás. Ajá. Digamos, era el mejor auto que podían fabricar, si querés, en 1960, 1961, 1962. Y bueno, claro, y en 1989 se cae el muro y el auto estaba Era igual. el mismo, ¿no? Era el mismo, sí. era el mismo. Muy poco, tuvo algunos cambios, pero pocos. Entonces, bueno, ahí ves el desfasaje, ¿no? Entre... Claro. Pero sí está interesante eso, porque por ejemplo es como lo del iPhone, que sale uno y al siguiente año ya lo están cambiando. El siguiente año Sí, lo están cambiando. Entonces, obviamente. Ya hay es como Ahí no tenían ellos no tenían por lo menos la como obsolencia programada. Sí, totalmente. Bueno, ahora ya es como el abuso, ¿no? Es lo contrario, todo el tiempo hay algo nuevo y después te pones a ver y no es tan nuevo. Simplemente que tienen que presentártelo como algo nuevo. Claro. En los autos, los coches de ahora, sale el modelo en 2020 y luego el 2021. ¿Y qué cambia? Le añadimos estas nuevas cosas. Sí, en los autos pasa. En los autos pasa y nosotros, los periodistas especializados, como que jugamos como a detectar de si los cambios en un auto, siempre dicen que son nuevos, de si son cambios de maquillaje, como decimos, o superficiales, o cambios profundos, por ejemplo, si cambió la plataforma. Entonces estamos ahí como viendo qué plataforma tiene, ¿viste? Cosa que para la gente normal no tiene ningún sentido, no le importa. Como para ver si cambió de verdad o no, o es simplemente un poco de maquillaje. Pero sí, creo que pasa con casi todos los objetos de consumo, creo, ¿no? Por cierto, ¿es verdad esto de que ahora los coches o algunos coches de la BMW te van a cobrar una suscripción por utilizar la calefacción de los asientos? No sé, pero puede ser. Vos sabés que hubo un problema por eso con Tesla, porque Tesla, viste, te vende paquetes opcionales que vos online, los actualizás online y pagás. Y una persona pagó para agregar algo a su auto que no me acuerdo qué era. Y después vendió su auto. Y cuando vendió el auto, lo vendió y Tesla lo que decía era que el nuevo comprador tenía que volver a pagar eso. Es como que le sacaron ese equipamiento al auto, ¿se entiende? Entonces armó todo un debate de si esos paquetes que compraba tenían que quedar en el auto y que el nuevo comprador los reciba ya, o si se los sacaban y el nuevo comprador tenía que volver a pagarlo. Bueno, todo este debate de estas cosas que al ser online, por ahí se prestan a este tipo de cosas. Lo de la calefacción no lo había escuchado, pero... Sí, yo sí había escuchado algo así, pero de que no sé si ahora era mito. tienes que pagar una suscripción por tener, y era el debate eso, porque estás comprando, o sea, en realidad no tienes necesidad de una suscripción, estás comprando el hardware. No tiene ningún tipo de conexión con los servidores de BMW ni nada, no necesitas de nada Pero de ahora- ellos. Entonces, ¿para qué necesitas que... Para hacer dinero. Pues sí, así, pero en este caso... Pero, después o sea, como ahora todo está... la comodidad. está a través de software. Entonces, por medio del software puedes habilitar una funcionalidad o no. Sí. Entonces, Sí, pero te están vendiendo el hardware. Entonces, te están... ¿Por qué deberías pagar? Eso una está mensualidad? cambiando Pero mucho porque ahora con toda los autos online, por decirlo de alguna manera, el juego ya no es solo y especialmente con la conducción autónoma, el juego ya no es de las automotrices. Es decir, Mercedes-Benz sabe muy bien hacer motores, pero el hardware de un vehículo autónomo no lo tiene Mercedes-Benz. Lo tienen otras empresas. Entonces las automotrices tienen que empezar a asociarse o ver qué modelo adoptan para empezar a incluir todo esto de hardware y demás. Y bueno, y cambia un poco el panorama de cómo funcionaban las cosas. Claro, no, bueno. Lo que también sé de Tesla es el que te cobran, ¿qué? $10,000 al año por tener el paquete de manejo autónomo. Pero eso tiene todavía más sentido ¿Por qué software? Ajá, no es nada software. Tiene que estar comunicándose con la central, tiene que hacer diferentes cosas, no es nada más... Creo que así autónomo como autónomo no es totalmente. Bueno, Elon Musk dice que ya está listo. Lo que pasa es que hay un tema legal con eso, que es que legalmente un vehículo autónomo no puede circular por las calles y ya, sin más. Solo ahora necesitan como un permiso, tienen como zonas permitidas como para explorar, pero todavía no es legal un auto 100% autónomo. Y parece que aquí en Alemania nunca va a ser. No sé. Mercedes-Benz recibió permiso para probar, creo que es nivel de autonomía 3 de los 5 que hay.
Ok. ¿Qué significa eso? Y son los distintos niveles, en el cual nivel 1 es sin autonomía o con muy poca, y el nivel 5 ya es un vehículo que puede no tener volante directamente. Es decir, Ok. o sea, son como los pasos que van cumpliendo. Y Mercedes-Benz, el permiso que recibió, si mal no recuerdo, es para nivel 3 de autonomía, que ya estabas hablando de que un auto de que puede hacer prácticamente todo solo, pero todavía una persona tiene que ir adentro por las dudas, ¿no? Ajá, ¿Qué es esto que le pasa a Tesla? Tesla te dice, el autopilot de Tesla, que ya se vende y funciona, y que cada tanto hay la noticia de un accidente, Sí. va solo. O sea, vos le pones a dónde vas y te lleva. Sí. Te lleva, dobla, cambia de carril, hace sobrepasos, todo. Pero Tesla te dice, como no es legal todavía que vos no prestes atención, te dice, vos tenés que ir prestando atención, tenés que estar atrás del volante por las dudas. Lo que pasa que, como en general funciona tan bien, la persona va un día, 2 días, 3 días, o después de un mes, ya va leyendo el diario, no va prestando atención al camino. Claro, estás ahí y hasta más te aburres, ¿no? Entonces Exacto. sacas el teléfono, te pones ahí a responder mensajes y de repente... perdón. Exacto, pero se supone que la conducción autónoma también forma parte del futuro del automóvil. No sé, digamos, todavía falta, incluso en estos países y en estas ciudades del, ¿no?, primer mundo, por decirlo de alguna manera, así que para el resto del mundo, digamos. Va a Sí, llegar. porque aquí, por ejemplo, te piden que tienes que tener una mano en el volante. Si no se desactiva el... Si cada piloto- tanto te pide que pongas una mano, entonces pones la mano, la sacás y sigue. Ajá. Ajá. No, pero aquí sí tienes que tener una mano en el volante, ¿o no? No sé, depende de la marca. Por ejemplo, Mercedes-Benz, si mal no recuerdo, va y cada tanto te pide que sí. apretes el volante un poco y soltás y sí. Ah, vale. Porque hay otro que también te está checando la vista, Sí. los ojos que tienes que Sí. estar abiertos, cosas Sí. así. Entonces, ¿Ah, sí? ajá. Y Órale. si no, el coche reduce la velocidad. Que hubo problemas porque gente con ojos rasgados, Ah, sí. que les tomaba que se estaban quedando dormidos, entonces después se decían, no me estoy quedando dormido, tengo ojos rasgados. Ah, mira. No, son como... Problemas, detalles. Sí, cosas que pasan. Lo que pasa, un tema con los vehículos autónomos es que necesitan que todo el entorno ya esté conectado, digamos, red 5G de internet, y que todo esté conectado por estar, conectado con los otros autos que los rodean. Entonces, un poco lo más complejo por ahí sea la convivencia de vehículos autónomos y seres humanos al volante, ¿no? Como que, o sea, claro. las personas en general manejamos mal. O sea, si vos tomás el mundo y vos ves la cantidad de siniestros viales que hay, es ridículo. O sea, se mueren por año 1.300.000 personas. O sea, no La tiene... razón por las muertes prematuras es... ¿Cómo se murió? Un accidente de auto. No, pero además está totalmente naturalizado. Allá Sí. damos por sentado que hay accidentes de autos. Es algo que es muy difícil de que cambie, porque además el 90% de todo eso ocurre en países y en ciudades con poca infraestructura o de ingresos medios o bajos. Es decir, no ocurre en estos países. Ocurre en países donde la infraestructura es mucho peor, donde la educación vial es mucho peor, donde sacar una licencia de conducir te exige mucho menos. Entonces es muy difícil. O sea, es muy difícil. Son demasiados siniestros. Por ejemplo, en Argentina se mueren más o menos 15 personas por día en accidentes de tránsito. Wow. Sí. Acá en Alemania hasta son unos 7 más o menos. Y con el doble de población. Ahora que mencionabas esa parte de cómo sería la parte autónoma y luego la parte tradicional del manejo, eso se puede ver en una película, en la de Yo Robot. Ah, Ahí- es verdad. tenés Ajá, razón. cabe mencionar que ahí hicieron un concurso de cómo sería un auto de futuro y Audi ganó la Sí, competencia. Entonces el auto es Audi. Y en una de las escenas él tiene o deshabilita el piloto automático y entra en una zona donde está recomendado no hacerlo por la alta velocidad en la que va. Y al final termina chocando y haciendo un Sí, un yo- accidente, pero también es interesante. Yo creo eso. que una conducción, sí, es una utopía, pero si pudiéramos hacer un mundo donde los vehículos se manejen de manera autónoma versus un mundo un mundo actual, seguramente va a haber menos accidentes en el de los vehículos autónomos, pero seguro. Pero porque nosotros nos matamos arriba de los autos, o sea. Claro. Ajá, es exacto. Cuando todos los autos se comunican entre sí, sabe cada uno dónde está el siguiente, entonces eso... Y saben qué van a hacer. Exacto. Por Sí, supuesto o sea- que la tecnología falla, ¿no? No es la salvación de la humanidad, o sea, falla, por supuesto que falla, pero es tan brutal el escenario actual cuando uno lo piensa, porque ahora solo se piensa en la contaminación, Claro. pero el tema de la seguridad, o sea, desde que se inventó el automóvil hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud calcula que hubo 50 millones de muertos por siniestro de tránsito, más o menos como en la Segunda Guerra Mundial.
O sea, ya es tan brutal que ni se lo piensan. O sea, es como ya, ¿viste? La gente no está hablando de eso, está hablando de otras cosas. Cabe mencionar que hubo un choque entre 2 automóviles cuando solo había 2 automóviles en todo el pueblo. Bueno. Ahí tenés. Es como una de las historias graciosas del automovilismo. Sí, sí, viste, el automóvil nació como, para mí es como una moneda de 2 caras, la fascinación por la velocidad y la tragedia. Son como 2 caras de la misma moneda. Están ahí. Y estuvieron siempre. Es como, están ahí y nada. Por supuesto que depende de la educación. Obvio, porque vos cuando tomás países como Alemania, que ves lo que te cuesta que te dejen manejar, conducir un automóvil, después te dicen que no tienen límite de velocidad y después ves las cifras de accidentes y todo eso que son bajas y decís, bueno, evidentemente algo hacen bien esta gente. Pero nada, para mí está bueno como volver a pensar todo el automóvil para ver qué hacemos, ¿no? Porque el auto se volvió como algo medio incómodo, como ¿qué hacemos con esto? O sea, es un aparato que se tiene un montón de cosas a favor, pero bueno, también genera un montón de accidentes y gente que por supuesto no es el auto en sí, ¿no? Es lo que hacemos con los autos. Y el tema de la contaminación, que es súper importante, porque entonces es como, bueno, ¿qué hacemos con esto? Es como, como decimos en Argentina, es una papa caliente, es como, ¿qué hacemos con esto? Claro, y luego más, Alemania tiene una economía que es muy sostenida por la industria automotriz, entonces uno no puede decir, ok, los autos malos, vamos a dejar de producir autos, ok, ¿de dónde viene el dinero de Alemania? Sí. Claro, producen otras cosas, pero una parte muy fuerte del ingreso que reciben es por la exportación de autos. Y por ejemplo, ahorita nos está hablando de los coches como de uso personal, pero también existe todo el transporte que se necesita hacer, toda la parte logística que mantiene al país vivo. Sí, por eso yo entiendo los planteos de anti-auto. De hecho, al Tour cada tanto viene gente que es medio anti-auto porque les interesa la movilidad y a mí me encanta. Okay. A mí me encanta, me es divertido aparte. Lo entiendo. Pero para mí no tiene sentido tampoco ser un fundamentalista de eso, porque con ese criterio no basta de aviones, basta de un montón de cosas. Si es por contaminación, como hay 1000 cosas de contaminación. Entonces, es como, sí, entiendo, como sacar los autos de la ciudad, fantástico, y después ver cómo lo haces para que sea funcional, práctico y obviamente que reducir el impacto ambiental. Eso no está en discusión. La discusión es cómo hacer para que eso sea posible, ¿cierto? Sí. ¿Qué piensas tú de los e-scooters? ¿Crees que eso fue una solución a la movilidad o solo una basura electrónica que ahora está en la una calle? Solución seguro que no. Una solución no. Me parecen prácticos. Los veo ahí. ¿Sabes qué? Cuando veo a los chicos que están... Yo vivo ahí en Bedding y los niños es como que juegan con eso. ¿De dónde sacan el dinero? ¿No te has preguntado dónde sacan el dinero para eso? ¿Sabes que no me lo pregunté porque es como que no me sorprendió? Pero me hacen acordar cuando yo jugaba con la bicicleta. Era como que jugábamos en la bicicleta para molestar, digamos. Ajá. Y los veo como con eso y digo, pero van un poco más rápido con eso. Sí. Y me hacen acordar a eso. Entonces... No lo veo. Realmente acá en Alemania lo que sí vi que... De hecho yo no andaba en bicicleta en las ciudades. En Buenos Aires no andaba en bicicleta y acá empecé a andar en bicicleta porque, o sea, la bicicleta me pareció como algo importante. Genial, funciona. Aparte me encanta porque viste que llevan a los niños al jardín en ese cajón que le ponen adelante y vos decís, yo de Buenos Aires, cuando hace un poco de frío, digo... Te tomas un taxi, además te podés tomar un taxi, no tenés un problema económico. Los abrigan y van igual. Invierno y los abrigan y van igual. Y eso está lloviendo y eso cuestan lo mismo que un coche. Sí, es verdad. Son caros. Sí. Mi esposa quiere convencerme y fuimos a ver uno y cuesta 3.500 la versión no eléctrica. Pero dices, ok, llevas a 2 niños ahí. Tiene que ser eléctrico. Tienes que ser eléctrico para poder transportarte bien. ¿Cuánto cuesta? 5.000 euros. 5.000 euros por una de esas cosas. Dices, eso es carísimo. Es caro. Sí, es caro. 120,000 pesos. Y luego te lo roban, ¿no? Eso es lo... Sí. Pero así que lo de la bici, a mí la bici me parece como de todo esto movilidad así, ¿no? Sacando el auto, ¿no? Me parece como lo mejor, sí. Además, la bici eléctrica es fantástica. Yo cuando llegué trabajé un año de delivery en bicicleta, repartiendo comida. Y hice la mitad en bici eléctrica y la mitad en bici común. Porque después cuando fue el lockdown nos sacaron la bici eléctrica. Y era como la bici eléctrica, me pareció una genialidad. Sí, yo he usado, pero de las que puedes rentar, ¿no? Así de esas. Sí. Hubo un tiempo que Uber tenía también bicis eléctricas y llegué a utilizar de esas. Y
Es súper genial. Sí. De hecho, hasta da un poquito de miedo porque vas demasiado rápido y dices, ok, se me atraviesa alguien, lo mato, ¿no? Claro. Sí, no, y es pesada la bicicleta. Aparte, ¿cuál es el límite entre una bici eléctrica y una moto? ¿no? Sí, Digo, una moto de baja cilindrada es como Sí. que la bici eléctrica vas rápido. Sí, Pero yo veo la bici, la verdad que el potencial me parece que tiene la bici está bueno, está bueno. Y sobre todo con la ciudad, bueno, Berlín es una ciudad bastante plana, así que eso le suma mucho. Sí. Sí, la verdad que a mí acá me sorprendió. O sea, es como que siempre había escuchado, ¿no? De la bici en Europa, no sé qué, pero como que viviendo dije, no, che, estaba Está bien. muy bien, Sí, sí. está bien. Sí. Sí, yo sí, yo pienso que la bici, la solución ya está ahí y no sé, porque esto de los e-scooters fue algo que tardó un tiempo en que lo permitieran en Alemania y el secretario de Transporte también tardó mucho tiempo en aprobarlo y después cuando dijo sí lo vamos a aprobar porque la movilidad y el medio ambiente y bla 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 y yo después de un par de meses cuando vi en lo que se convirtió dije esto no resuelve ni un problema, solo son turistas los que lo están usando. Sí. En realidad la bicicleta era ya una forma ya de movilidad y ahora lo que tienes es en varias ciudades y lo vi creo que también en algunas ciudades de Estados Unidos que hay prácticamente esqueletos de esos e-scooters por todos lados. Y más porque una, creo que se llama Volt, quebró y nomás dejó ahí todos los e-scooters en mira, no sabía. Sí. No sabía. Pero quebró nada más en Estados Unidos. En algunas ciudades, sí. Porque Pero aquí creo que todavía está, ¿no? Sí. ¿Ah, sí? Creo que sí. Y las dejaron ahí. Lo dejaron Wow. ahí. O en el río, ¿cuántos en el de esos río, hay esos, tirados? lo Sí. sacan del río. Sí, hay algo que es muy de esta época que se volvió, el tema de la ecología que se volvió como políticamente correcto, entonces todas las empresas usan la ecología, también pasa con la diversidad, Sí. usan la ecología y la diversidad como bandera porque es lo que es políticamente correcto, entonces a veces se justifican medidas o decisiones como, bueno, ¿y por qué las haces? ¿Y por ecología o por diversidad? Greenwashing, ¿no? Y es Que como, llaman. está todo bien con la ecología y la diversidad, por supuesto, pero es como, bueno, podemos pensar un poco más. O sea, por ejemplo, las automotrices también. O sea, las automotrices tienen un doble discurso en ese sentido, porque por un lado les preocupa la ecología, etcétera, pero por otro lado te fabrican un deportivo de 600 caballos de fuerza con motor naftel. Entonces, bueno, sí, a mí me encanta eso, pero es como, ok, no sé, está bueno como pensar un poco más allá, no simplemente quedarse como con el, bueno, sí, tenemos que ser verdes, entonces ponemos e-scooters en toda la ciudad y ya, porque qué sé yo, por ejemplo, con los autos eléctricos, el auto en sí no contamina, ¿no? Ahora, si vos la electricidad con la que lo cargas para generarla quemás carbón, estás en la misma. Sí. Desde el punto de vista de la ecología estás en la misma, no solucionaste nada. Entonces, es como sí, está todo bien con el auto eléctrico, está todo bien que no contamina, pero como pensar un poco más allá, no te quedes solo con la bandera de tengo un auto eléctrico, entonces no contamina, entonces todo bien y salvé al mundo y duermo tranquilo. Es como, o sea, es bastante complejo. El tema del auto eléctrico es súper complejo porque mucha gente cree que no es una verdadera solución a largo plazo por el tema del litio principalmente, ¿no? Las baterías, el tema del litio. Muchos creen que el hidrógeno es la solución más a largo plazo, que el hidrógeno tiene también, o sea, también el auto es eléctrico, solo que genera electricidad a partir de una pila de combustible que hace una reacción química con hidrógeno, básicamente, ¿no? Okay. Pero el tema del hidrógeno es que es muy difícil de almacenar. Entonces está como, bueno, nada, es como, viene como unos pasos atrás, pero para mucha gente es como el. Futuro, ¿no? Digo, gente que sabe, ¿no? Ajá. Que es como el futuro. Sí, de hecho, acá en Alemania se vende un auto hidrógeno, que es un Toyota Mirai, que ahí emite un taxi, que lo tengo visto, y hay también un patrullero. Okay. Toyota Mirai, que es hidrógeno, sí. Y es un auto súper caro, porque todavía es una tecnología que está de alguna manera en pañales si lo pensamos en la industria. Pero bueno, ahí está y es uno de los posibles caminos también para. A mí se me hizo bastante interesante, la verdad. ¿Sí? Sí. Yo escuché de eso hace como 10, 15 años, no sé. Sí, años, puede ser porque, viste, las automotrices van probando y en algún momento eso levanta. Pero dije, esto está genial. O sea, tú nada más tienes unos paneles solares, separas el agua en hidrógeno y oxígeno y ya eso lo almacenas, lo utilizas en tu coche, se transforma en agua. En agua que es potable, sale por el caño de escape, agua que es potable. Sí. Entonces está súper genial. Sí, para mucha gente que sabe, dicen que es como el futuro. Así que es algo que no está, realmente no está. Mira, cuando nació el auto estaba. Cuando apareció el auto a combustión interna, estaba el auto a combustión interna, autos eléctricos y autos a vapor.
Ajá, Y no se sabía qué iba a pasar. No sabía que si iba a ir el auto, si iba a quedar el auto a vapor, si iba a quedar el auto eléctrico. Bueno, ahora es un poco lo mismo. O sea, estamos todos más o menos de acuerdo en que el auto va a ser eléctrico, pero el modelo final que va a tomar no sabemos de acá a los próximos 130 años. O sea, desde que se inventó el auto hasta acá pasaron 130 años, que en términos históricos es muy poco. Es muy poco, o sea, es nada. Lo que duró el auto a combustión interna es como, ya está. Ya como que la fecha de función ya está medio a la vista. Entonces, es como que ahora es ese momento de discusiones que por ahí nosotros, como estamos metidos en el medio, a veces no tomamos dimensión, pero si te alejas un poco, se está discutiendo cómo va a ser el auto por ahí en los próximos 150 años, 130 años o lo que sea. Estamos como en ese momento. Y luego también dicen todo el desperdicio que va a ser los coches que están actualmente en circulación. Sí. Que eso también es la otra. Que, por ejemplo, tú si acabas de comprar un auto, no sé, el año pasado y ahora lo quieres cambiar a uno eléctrico, pues eso es un desperdicio total. Lo mejor sería conservar ese auto hasta que deje de funcionar o hasta que cumpla su vida útil y ya después comprar un auto eléctrico. Está como esto de, viste, de la ropa. Pasa con la ropa acá, que acá mucho second hand. Entonces te dicen la idea de no usar esta ropa moda basura, que le dicen de cambiar todo el tiempo ropa nueva, de tener algo que te dure más. Y con el auto se podría pensar lo mismo tranquilamente. Alemania tiene un parque automotor, creo que es, si mal no recuerdo, como de 50 millones de autos, ¿no? Que están en Alemania circulando. Y algunos dicen que les gustaría poder reducirlo, por ejemplo, como a 35 millones, ¿no? Que entonces, además de pensar en la transformación del auto, que no sea una transformación uno a uno, ¿no? Que por un auto a combustión haya uno eléctrico, sino que haya menos autos. Pero lo que pasa es que eso lo tenés que apoyar con transporte público, con todas esas cosas, ¿no? Claro. No sé, a mí me gusta una cosa buena de estar acá en Alemania es que sos testigo un poco de lo que se está haciendo en torno a esto, así de primera mano y en un lugar que tiene recursos y que decís, bueno, si no lo hacen acá, no sé, hagan algo que esté bueno, ¿no? Como, bueno. Sí. Tienes también un nuevo proyecto, por lo que vi en tu perfil, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, Motorius, se llama Motorius. Es un proyecto que tenemos con dos colegas y amigos argentinos también, que viven acá en Berlín, y que básicamente es un medio de autos y de movilidad hecho en Alemania, pero en español, que es algo que nos dimos cuenta que no existía. Así que se le ocurrió uno de ellos, nos lo propuso y agarramos viaje de abordar todo este tema de los autos y de la transformación de la movilidad, también con la idea de hacer pruebas de autos y un poco lo que también yo hacía en Argentina, que lo dejé de hacer cuando vine acá, bueno, poder hacerlo de nuevo con nuestro propio medio y en español. Así que ya lo lanzamos, digamos, está online y bueno, estamos ahí trabajando en eso, pero es un lindo proyecto, digamos, para nosotros. Bien. Pues ¿cuánto llevamos ya? Ya estamos... Vas a tener que editar, me parece. Yo creo que mucha gente cuando quiere, por ejemplo, ir al trabajo o hacer una conmuta larga o estar en una bici o en el gimnasio, quieren escuchar algo que dure bastante. A veces yo igual también podcast de 20 minutos digo, esto es muy corto, me voy a tardar mucho más lavando los platos, necesito algo que dure totalmente unos 40 en adelante, ¿no? Ayer hablábamos de eso con mi novia, pues yo le decía que a veces, si le voy a prestar mucha atención, prefiero verlo. O sea, si el podcast está grabado, me gusta verlo para mirar. Pero si voy a hacer algo, es solo escucharlo. Entonces, depende de si lo veo, si me lo pongo solo en Spotify. Claro, y ahí puede durar lo que sea, ¿no? Lo que dé, lo que dé. Sí, está bueno. Para que la gente sepa dónde encontrar el tour y cuánto dura el tour y cómo inscribirse en el tour. Importante, sí. Dura 4 horas. Es un tour bastante largo. Lo que pasa es que nos desplazamos bastante. Así que tienen que tener un ticket ahí de transporte porque nos tomamos el S-Bahn, el tren, para ir justamente a la pista, la vieja pista de carreras. Así que 4 horas, o sea, es bastante. Y Martín Sacán, mi Instagram, Martín Sacán, ahí se anotan. Está el tour, en general lo ofrezco con la modalidad, la famosa Free Walking Tour. Sí. También a veces me escriben por grupos privados y eso, y los armo, porque de pronto el otro día vino, por ejemplo, una chica le regaló al novio, eran de Ucrania, le regaló por el cumpleaños, porque era fanático del auto del tour y querían ser ellos dos nada más, así que grupo privado. Wow. Sí. ¿Es en inglés o en español el tour? En ambos. Tengo un par de fechas en inglés y un par de fechas en español. Ah, ok. Vale, genial. Seguramente por mi contacto con la comunidad
latina lo hago mucho en español. Ok. O sea, es como que de cada 4 que hago, 3 en español y 1 en inglés. Ah, ya. Pero bueno, es Berlín, así que siempre hay gente que lo quiere en inglés, así que está bueno también. Me sirve para practicar el inglés. Pero bueno, ahí en Instagram está Martín Sacán, que es mi nombre y apellido, y ahí está toda la data y me escriben y se... Sí, bueno, vamos a poner ahí los links en las notas del episodio. Y sí. Muchas gracias entonces por haber tenido este episodio. Yo creo que fue bastante información útil, o por lo menos bastante interesante para mí. Espero que para la audiencia también. Sí. Yo creo para los fanáticos de los autos y para los que no lo son, yo creo que hablamos temas muy interesantes esta vez, ¿no? Yo creo que sí, estuvo bueno. Bueno, gracias por la invitación, estuvo bueno. Gracias por venir. Pues bueno, a ver qué día vamos a ese tour. Es cierto, hay que ir a ese tour. 100% invitado. Perfecto. Los sábados está siempre. Lo que pasa es que es sábado a la mañana, hay que levantarse. Okay. Bueno, Mucha gente, siempre, no siempre hay alguien que se baja último momento los sábados. Ya lo tengo previsto. que dice si va a ir y al final no llega. Y los que salen los viernes, ¿viste? Es que eso, ¿no? Vienen turistas, quieren ir, pero... La noche de Berlín, ¿viste? Que es sí, yo me acuerdo famosa. Cuando fuimos a Inglaterra, que también teníamos un tour en la mañana y el día anterior nos fuimos de fiesta y... bueno, pero valió la pena. O sea, tuve unos amigos aquí también, tenían un tour, o sea, fueron al free tour un viernes y les vendieron el tour a Potsdam al día siguiente. Okay. Y salimos el viernes y ya, como eso de las 2, 3 de la mañana, dijeron, ya, olvidémonos del tour de mañana. Ya lo pagué, pero ya ni modo. Sí, hay gente que le pasa, por eso siempre lo hago, necesito un mínimo de 4 personas para hacerlo, porque si no, ya me quedo solo ahí esperándolo en Potsdamer Platz y no tiene. Pero está bueno porque es una curiosidad que viene mucha gente que vive en Berlín, no vienen solo turistas así, como que tienen ganas de hacer algún tour distinto, qué sé yo. Entonces se da como una buena, está bueno para mí, porque de pronto viene alguien que vive hace 15 o 20 años en Berlín y yo termino sacando la información, ¿viste? De cosas. Sí. Así que está bueno. Sí, y es algo que nosotros hemos querido hacer, de hecho. Nosotros ha habido veces en las que decimos, hay que ir a un tour aquí, aunque vivamos aquí en Berlín. Sí, hay muchas cosas que no sabemos, que pasamos por un lugar y no tenemos ni idea, estamos tan acostumbrados. No, aparte en Berlín, ¿viste lo que es? Levantás una piedra y hay una historia para contar, pasó algo, o sea, es como, no se termina más, no se termina más. Sí. Claro. Pues sí, pues muchas gracias a los que estuvieron escuchando, compartan el episodio, sigan a Martín Sacán en Instagram y bueno, pues que tengan un buen Guten Tag y Auf Wiedersehen. Chao.